Listos, vamos por la segunda vuelta. Vamos a pasar lista. Como que no quiere cargar. Ok. Muy bien, listo. Vámonos con lo que estábamos viendo para no enfriarnos. ¿Todos están ahí? ¿Todos me escuchan? Ya les dio el mal de puerco. Sí, Sí, ingeniero. profesor. A las dos cosas. Bueno, vamos a continuar. Les decía que si buscamos la falla balanceada, pues es un punto muy específico. Eso en la realidad va a ser muy difícil de lograr. ¿Por qué? Pues porque las vigas, para empezar, se van a construir en medidas estándar. Si algún día reciben un proyecto que diga que es una viga de base 14.85 centímetros y peralte 34.17, pues no va a pasar eso en la realidad, ¿verdad? Siempre vamos a dar vigas con múltiplos de 5, pues lo más normal. 25 por 40, 25 por 50, 30 por 40, etcétera. Además, el área de acero va a estar limitada por los diámetros de varilla disponible. Entonces, a lo mejor me va a pedir un área que no voy a poder lograr exactamente con las combinaciones de varillas de acero. Por lo tanto, tengo que estar en un cierto rango, no necesariamente justo en el balanceado. No me debo ir al extremo de tensión, mucho menos al extremo de compresión, porque ya saben que es frágil. Pero tengo que lograrlo. Prendan sus cámaras, por favor. Ok, hasta ahora lo que tenemos es que propusimos una profundidad de eje neutro de 10 centímetros. Estamos forzando la deformación última del concreto a 0.003. Ya calculamos la deformación última del acero y nos dio 0.0105. Lo que sí tenemos que revisar de la del acero es que no pase del 0.13. ¿Ok? 0.13. Estamos lejísimos, estamos en 0.0105. De hecho, a lo mejor estamos más o menos como marca esta gráfica, ¿no? Estamos por aquí. Bien. Entonces me tengo que ir, cuando ya tengo la deformación del acero, tengo que leer el esfuerzo. Como ya les había dicho, en el momento que yo pase el 0.002, cualquier lectura, ¿cuánto me va a dar de esfuerzos? ¿Cuánto va a ser el esfuerzo en cualquier acero cuando pase el 0.002 de deformación? Que se calculó, ¿no? No. Una vez que yo pase una deformación de 0.002, cualquier punto que esté aquí a la derecha, ¿cuánto vale su esfuerzo? 0.9. Nope. F y Y, el esfuerzo de fluencia. F y es una característica del acero. Hay unos aceros que tienen un F y de 2530, otros que tienen de 4200, otros que tienen de 5160. Entonces, depende del tipo de acero, va a ser ese F y. Generalmente vamos a manejar 4200, que es el estándar. Y aquí lo dice esta tablita. Se los quería mostrar en la gráfica porque es más fácil, pero Fs va a ser igual a Fy si la deformación calculada es mayor que la deformación de fluencia, que es esta, que es nuestro caso. Fs va a ser igual a Fy si la deformación calculada es igual a la de fluencia, que sería justo el piquito de la gráfica.
y a este punto. Pero si esta deformación calculada fuera menor que la de fluencia, pues ya no va a ser FY, va a ser otro valor. ¿Y cómo voy a calcular ese valor? El módulo de elasticidad del acero por la deformación calculada. ¿Alguien sabe cuánto es el módulo de elasticidad del acero? La del concreto ya vimos que se calcula dependiendo del tipo de concreto, ¿se acuerdan? Pero la del acero, ¿En el módulo de Young? No. el módulo de Young del acero, ¿cuánto es? Numéricamente. Yo lo busqué, profe, y hay 3. O sea, dice acero al carbono, acero aleado y acero fundición. Ok, ¿cuál será? Ese que está escribiendo. 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿A cuál corresponde de los que buscaste? El carbono, ¿no? Al de aleado, ¿no? Debería ser al carbono, el acero que utilizamos. Ah, no, es que aparece como que un promedio, dice 19.5-20.5. Ah, ok, correcto. Bueno, nosotros vamos a utilizar 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A partir de hoy, grábense que el módulo de elasticidad o el módulo de Young del acero es 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Eso es mucho o es poco, profe? Pues es muchísimo más que el del concreto, eso sí te lo puedo decir. Muy bien. Bueno, entonces dependiendo Profe, del ¿es centímetro cuadrado, disculpe? ¿O metro? centímetro cuadrado. Entonces, dependiendo de dónde quede nuestra deformación, va a ser el valor de Fs. En nuestro caso va a ser Fy. Bueno, y el siguiente paso sería calcular el valor de las fuerzas de compresión y de tensión. En teoría con estas fórmulas, pero podrían utilizar las del reglamento. Se supone que deben dar lo mismo. En cualquiera de estas dos. No, no es cierto, tiene que ser esta, ya me acordé. Porque vamos a calcular por separado la compresión y la tensión. ¿Y cómo deberían dar esas dos? Iguales, ¿no? La tensión y la tensión, la tensión y la compresión. Deben dar iguales, si no quiere decir que no estoy haciendo mi equilibrio y tengo que rectificar mi profundidad del eje neutro. Una Entonces, pregunta. sí, No podemos suponer que el eje neutro siempre va a estar a la mitad de la viga. no, para nada. No. Ok. Eso solo va a pasar cuando no se ha agrietado el concreto y ya dijimos que esa parte la vamos a desechar. O tendría que ser una combinación muy específica de varillas de acero y de peralte y todo para que te dé. Pero generalmente no va a pasar eso. De hecho, casi siempre va a estar muy arriba, más arriba el eje neutro de la mitad. Vale. Gracias, profe. Bueno, y tampoco vamos a esperar a que den igual la compresión y la tensión, porque como es un tanteo, pues va a estar muy difícil que dé exactito. Entonces, por eso tiene ese signo que es similar. Yo les voy a dar en el examen, por ejemplo, una aproximación de lo que yo espero, por ejemplo, que la compresión y la tensión no sean diferentes por más del 10%, por decir algo. ¿Sí? Entonces, si te dan una diferencia mayor al 10%, mueves tu eje neutro para donde lo necesites. Y si no, pues lo subes o lo bajas. Si te dan muy diferentes, vamos a suponer otro valor de C, es lo que les decía, y volvemos a hacer todo desde el punto 2.
Vuelvo a calcular la deformación del acero, que obviamente va a cambiar. Vamos a suponer que esta ya la hicimos y no nos dio. Entonces ahora voy a proponer otro valor de C. Si la compresión me dio menor que la tensión, ¿qué tengo que hacerle a mi eje neutro? Si la comprensión dio menor a la tensión, Ajá. es bajarlo, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Si la compresión me dio un valor menor que el de la tensión, ¿qué le debe pasar al eje neutro? ¿Lo debo subir o lo debo bajar? No, lo debería subir, ¿no? Subir. ¿Qué pasa cuando yo subo el eje neutro? ¿Qué le pasa a la compresión? Va a disminuir, ¿no? A ver. Disminuye. Entonces, si la compresión es menor, lo que debo hacer es bajar. No se me vayan a confundir aquí, por favor. Debo bajar el eje neutro. O sea que C debe ser mayor. ¿Va? Yo sé que está medio confuso eso de que C aumente y el eje neutro baje, pero... Y obviamente, si la tensión es menor que la compresión, entonces el valor de C debe disminuir. O sea que el eje neutro debe subir. Bien. Una vez que yo ya logre tener un valor aceptable o una similitud aceptable entre la compresión y la tensión, me toca calcular el momento nominal. Y el momento nominal lo voy a calcular como la compresión por Z o la tensión por Z. Es igual, se supone que C y T son iguales. ¿Y Z cuánto va a valer? ¿O cómo calculo Z? Mm. Tendría que ser... Z era D menos A. Es la del neutro, ¿no? Del eje neutro a la fuerza, no está aplicada la fuerza. ¿O no? Correcto. Ahí lo estaba diciendo, creo que Isauro lo estaba diciendo, era D Menos 2. menos A entre 2. Con cualquiera de los dos valores puedo calcular el momento nominal. Y por último, el momento resistente, que únicamente es aplicarle el factor de resistencia, que vale 0.9. Entonces, la complicación real está entre el punto 2 y el punto 5. Y tampoco es tan complicado como ya vimos. Y este es el procedimiento de tanteos de las normas técnicas complementarias. Vamos a ver rapidito el ACI y ya nos vamos a un ejemplo. El ACI del 2002, tengo que revisar si no ha cambiado nada, que no creo, nos propone estas gráficas y estas fórmulas. ¿Qué le ven de diferente al caso anterior? Al de las normas técnicas. Tenemos una A. También teníamos una A. La única diferencia es que aquí no tuve que borrar los F asterisco C. Las fórmulas son las mismas, el bloque equivalente es el mismo. Anteriormente, en el reglamento anterior de nosotros, lo que tenía de diferente era el F asterisco C, o sea, estaba un poco más castigada la resistencia a compresión. Ahorita ya igualamos el de México con el de la ACI y pues ya tenemos los mismos valores. Por lo tanto, todo es igual, son los mismos dibujitos. Es el mismo procedimiento, si se fijan. Cambia un poco la simbología aquí. Ya no tenemos factor de resistencia. Tenemos un símbolo phi, ¿sí? Pero el valor es el mismo, 0.9. Entonces, los procedimientos de las normas técnicas complementarias y del ACI son similares, prácticamente iguales. Tenemos el mismo criterio, 280. Todo está igualito. No voy a decir quién se lo fusiló a quién, pero bueno. El caso es que para beneficio de ustedes,
en flexión son iguales. A ver, déjenme abrir el ACI 318. Ahí está el del 2019. Me checa rapidito. Ah, es que no es el... Es como una revista esto. ¿Ya vieron cuántas páginas? Ok, aquí está el índice. Generalidades, no. Notación, no. Requisitos, análisis estructural, no. Cargas, no. Losas en una dirección, losas. Aquí está, capítulo 9, vigas. Y vamos a estudiar. Es que está traducido esto rarísimo. Supongo que es en límites de diseño y en resistencias requeridas. Entonces nos vamos a la página 134. No, está muy raro esto. Pensé que sí había descargado el correcto, pero ya vi que no. Como que le falta información. No, ahí lo checo luego, nada más para mostrárselos. Pero esto es como una revista, no sé, está raro. Bien, vamos a seguir con nuestra... Bien. Pues el procedimiento es el mismo. Ok, y esto yo creo que lo vamos a dejar para mañana. Vamos a ver un ejemplo hoy, profe. Sí, es lo que quiero. Estoy viendo si puedo dejar todo esto de teoría para mañana y ahorita ver un ejemplo para reforzar este tema. Sí, así lo vamos a hacer. Bien, antes de ponernos a ver qué es lo que debe llevar, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo, según las normas, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la posición del eje neutro. Ojo, no vamos a calcular ahorita una falla balanceada necesariamente. Yo les voy a dar una sección. La verdad es que la voy a inventar ahorita. Ok.
Vamos a tener una viga de 20 por 40. Y por ahorita lo único que necesitan saber es que vamos a tener, mejor no lo voy a inventar tanto, vamos a sacarlo de una hojita de cálculo que tengo. Ok, 20 por 40. Y vamos a ponerle abajo 3 varillas de media pulgada. Vamos a ver qué pasa con eso. Es una viga de 20 por 40 y tiene 3 varillas de media pulgada. F'C, ¿cuánto es el F'C estándar que se utiliza en la construcción para elementos estructurales? 2400. ¿Cuánto? 2400, ¿no? No, F'C. No el peso volumétrico. 250. 250 debería ser. Muy bien. Algunos le ponen 200. Muy mal. Bien. Y con esa información ya podemos hacer nuestra revisión. ¿Tienen ahí a la mano los pasos a seguir? Sí, profe. Sí. Bien. Si les parece, vamos a calcular primero para tener el dato a la mano el área de acero. ¿Cómo voy a calcular el área de acero? Pues ahí lo tengo desglosado en varillas, pero en centímetros cuadrados, ¿cuánto sería? Sáquenlo mientras voy por café rapidísimo, no tardo. ¿Y por radio al cuadrado? No. Pi por radio al cuadrado de cada varilla. ¿Lo multiplicamos por 3? ¿Es el área total de las varillas o cómo? Sería por 3, así es. Solo que no se vayan a ir con la finta de la media. La media es pulgada. Hay que pasarlo primero a centímetros y ya luego lo pasamos, le sacamos el área. No tardo. Muy bien. ¿Cuánto dio el área de acero? Profe, el media pulgada es el diámetro, ¿no? Sí, ¿no? Es el diámetro, es correcto. Sí. Sería 3.8, ¿no? 3.8 centímetros cuadrados, correcto. Y aquí yo les dejo el dato del FY, que van a ser 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Profe, a mí me dio 1.26. 1.26. ¿Cómo lo Pero calculas? es de una varilla. Son 3 varillas. Ah, ok. Ah, sí, sí. Correcto.
Bien. Ahora, ¿cuál es el paso ¿Cuál es? 1? Perdón, ¿qué es lo que escribió abajo, prof? El FY, 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, Es el FY de las varillas que comúnmente utilizamos. vale. Eso ahorita no nos va a servir más adelante. Bien, paso 1. ¿Qué dice el paso 1? Profe, Sí, ¿el FY lo sacó o como es dato. es dato? Sí. Mientras yo no les diga otra cosa, el FY de las varillas siempre va a ser 4200. Es una Falta calcular característica. el D, ¿verdad, profe? Bueno, el D lo podemos calcular si quieren. ¿Cuánto sería D? Si el recubrimiento siempre lo vamos a considerar como 5. 35. 35, muy bien. Ok, ahora sí, vámonos a trabajar. ¿Cuál es el primer paso? Calcular. Suponer la profundidad del eje neutro C. Suponer una profundidad del eje neutro C, ¿correcto? ¿Qué profundidad se les ocurre? Ustedes lo van a hacer. Lo Profe, mismo que el anterior, 10 tal el vez. FY es 10 algo metros. plano, ¿verdad? El 4200. A ver, vamos por partes. A ver, Mariano. ¿Qué pasó? Pudiésemos intentarlo con el anterior, que era 10, de 10 centímetros. Ok, tú propones 10. Menandro, ¿tú estabas preguntando algo? No, igual dije 10 como el anterior. Correcto. Y ya no identifiqué quién más estaba preguntando algo del FY. Yo, prof, nomás el FY sí era, era ya algo estándar, el 4200. Sí, sí. Es Eso una dijo. característica del acero de refuerzo. Ok, prof, gracias. Sí, va a ser un estándar. Al menos que sea un acero diferente o un acero especial, va a ser 4200. Ok. Diferente, por ejemplo, del de las vigas de los perfiles IR, que todavía en México seguimos utilizando un tipo de acero que se llama A36, que su FY son 2530. Se supone que no, se supone que ya todos los perfiles son de 4200, que es A307 si no me equivoco, pero la realidad es que todavía hay perfiles que son A36 y entonces por seguridad tenemos que tomar todos como A36. Pero bueno, eso es de otra materia. Muy bien, paso 1 propusimos 10 centímetros. Paso 2, con el valor de C se establece el diagrama de deformaciones unitarias. T, eso es T, esto además. Y suponiendo un valor de 0.0013, se calcula el valor de SU. Muy bien. Profe, disculpe, pero en los 10 centímetros ¿de qué era? ¿De C? Es la profundidad del eje neutro. Ah, ok, ok. Entonces yo voy a suponer que a los 10 centímetros mi eje neutro atraviesa. Supongamos que sí dio. Y que aquí la deformación es 0.003. Aquí va a ser la posición del acero, ¿eh? No es de toda la viga. Si quieren el de toda la viga lo hacemos. ¿Está? Y entonces tengo que calcular ahora esta deformación última del acero. ¿Cómo la voy a calcular y cuánto va a dar? Bueno, pues esto ¿cuánto va a medir? 25 centímetros. ¿Sí? Todo el peralte D era 35. Aquí está el acero. Todo el peralte era 35. Si mi eje neutro está en 10, significa que aquí me quedan 25 centímetros. Hago triángulos semejantes. Por lo tanto, para 0.003 hay una deformación. Perdón, para 10 centímetros hay una deformación de 0.003. ¿Qué deformación va a haber para una base de 25 centímetros? Y con eso puedo calcular ESU. 7.5 por 10 a la menos 3, si no me equivoco. 7.5 por 10 a la menos 3. Si es 25 por punto. 0.0075. Exactamente, punto 0075, exacto. ¿Sí? 25 por 0.003. Profe, una pregunta. ¿Los 25 de dónde los sacó?
Son 5 centímetros de altura. Es de la D del peralte efectivo, le resto los 10 centímetros de la C. Ok, ok. Y es lo que me queda aquí. Entonces, 0.0075 ahora, profe. sí, .0075. Oh. Voy a dibujar aquí arribita el mismo diagrama, solo para que no quede duda. Esta es la compresión. Esta es la tensión. Bien. Muy bien. Si mi deformación del acero está en .0075, ¿cuánto va a valer Fs? FS Ujú. es la 0.003 entre 0.0075 o no. Ujú. Fs va a ser igual a esto, si esto, esto, si esto, esto, si esto. ¿En cuál de estas tres estamos ahorita? Oye, ¿Cuánto vale atención. En la falla de tensión, ¿no? falla de tensión? ESU vale 0.0075 y EY vale 0.002, como ya habíamos dicho. Entonces, ESU es mayor que FY. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer FS? FY. FY. Correcto. Que en este caso son 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, eso nos lleva al paso 4. Bueno, estamos a medias del 3. También nos dice que calculemos 0.85 de F'C. Profe, LY, ¿usted lo calculó? No, ese valor igual es datos, siempre va a ser igual. Es una característica Para del acero. para que, pero ¿en qué caso siempre va a ser igual? Siempre, 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 siempre. Profe, Sí, Giovanni. Ya se me congeló. Bueno, aquí estoy calculando F'C, que ya no se ve muy bien, pero es 0.85 de F'C, que en este caso es 250. Entonces sería 250 por 0.85, son 212.5. Exacto. Calculó la FB', ¿verdad? Exactamente, F'B' igual a 0.85 F'C. Perdón que esté todo achocado, pero ya perdí un poco la práctica de la tableta gráfica. No sé, igual para el FB' siempre será 0.85 por la F', ¿verdad? Pero siempre será esa formulita. No, porque acuérdate que cuando F'C es mayor que 280, Cierto, cierto. beta 1 cambia, sí. De hecho, aquí debería decir calcular el valor de beta 1 por F'C. Sí, eso sería lo más correcto. Bien, ahora sí, ya está listo el paso 3, ¿verdad? No, profe, no, me perdí en el 2 un poco y no entendí muy bien el 3. En el 3 lo único que hicimos fue calcular beta 1 por F'C, que en este caso pues sería 0.85 por F'C. Ese es uno. Y la otra fue calcular Fs. Para Fs tenemos que consultar esta tablita. Y si la deformación que yo calculé del acero es menor que la de fluencia siempre va a ser, porque es una característica del material, no va a cambiar. 0.002.
Si la que yo calculé es menor que 0.002, voy a buscar el valor de Fs como el módulo de elasticidad del acero por la deformación. No es nuestro caso, ya luego haremos uno de estos. No, o sea, nuestro caso es el último, ¿no? El 3. Es el último. Si la deformación que yo calculé es igual o mayor que la de fluencia, entonces mi Fs va a ser igual a mi Fy. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es leer de una gráfica. Recuerden que la gráfica del acero, así, así, así y así. Entonces, si yo estoy en este rango que sería el primero, pues tengo que buscar el valor. Pero una vez que yo supero la fluencia, siempre va a ser el mismo valor, que es 4200. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, nuestro caso, Fs es igual a Fy, que es igual a 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Okay? Entonces, tenemos que multiplicar, antes teníamos que multiplicar beta 1 ¿por qué? Por F'C. Ok, ¿y nuestra beta 1 cuál era? En este caso, 0.85 porque F'C es menor que 250. Aquí está. Uy, aquí está. Que 280, perdón. Si F'C es menor que 280, beta 1 vale 0.85. Si F'C es mayor que 280, beta 1 vale lo que dé aquí. En este caso tenemos 250, por lo tanto es 0.85. Perfecto. Ok, hasta el paso 3 ya estuvo completito. Ahora nos vamos al paso 4. Calcular el valor de las fuerzas de compresión y de tensión. Vamos a empezar con la de tensión. ¿Cómo se calcula la fuerza de tensión? El área por el esfuerzo. Lo que en nuestro caso es 3.80 kilogramos por centímetro cuadrado por el esfuerzo que ya nos dijeron o ya calculamos que va a ser 4200 en este caso. Perdón, aquí eran solo centímetros cuadrados. Estaba poniendo al revés. 380, ¿va, bro? 3.80 centímetros cuadrados por 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, ¿qué unidades me va a dar? Kilogramos. Bravo. Kilogramos, correcto. ¿Cuánto les dio? 15.960. Sí, me dio lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora debemos ver si la compresión va a ser igual que la tensión. ¿Cómo calculo la compresión? Con la formulita, ¿no? Ok, ¿cuál era la formulita? Era la de 1.5. No, no es cierto. Miento. Es lo de F'C por A por B. Correcto, es la del bloque de esfuerzos equivalentes. Aquí está, compresión igual a 0.85 F'C. Esto debería ser beta 1 F'C o F'C por A por B. Entonces siempre sí puede ser 0.85. Mientras sea menor que 280 va a ser 0.85. Ok, Ah, en nuestro caso ya lo calculamos, da 212.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, da lo mismo que es el de F'B', que es 0.85 por F'C. ¿Es F'B' lo que estamos buscando? nada Ah, más faltaría multiplicarle el área por la base, ¿no?
Ah, sí, sí, todavía estoy sustituyendo. Esto Ah, es solo ok. f bi'prima. Luego, ¿cuánto vale la A? ¿Dónde está el valor de A? O sea, profe, cuando nosotros multiplicamos beta 1 por f prima c, lo que en realidad estamos sacando es f biprima c. Espérame, me acabo de dar cuenta de un error. No, yo estoy mal. Sí, aquí sí siempre va a ser .85, disculpen. Sí, sí, sí. Aquí siempre es .85. F bi'c. Es lo que le había preguntado, profe. Sí, sí, sí. Ya acabo de ver el error, disculpen. 0.85 F'C. En donde entra el beta 1 es aquí en A. ¿Ok? Para el cálculo de A entra el beta 1. Ok. Ahora sí. Nuestro beta 1 sí vale .85 porque estamos abajo de 280. ¿Y cuánto va a valer A? 0.85 por 10, no. 0.85 por 10, correcto. O sea, 8.5. ¿Qué unidades? Centímetros. ¿Y la B qué es? ¿Qué es 20, la ¿no? B? Es Sí, es la 20, base, ¿no? la base de 20. la sección, muy bien. Recuerden que esta compresión lo que estamos haciendo es sacar el volumen de este bloque de esfuerzos. ¿Sí? Esta altura sería el 212.5. Esta distancia sería la A, que es el 8.5, y esta de aquí sería la B, que es el 20. Bien. Y ahora sí, se van a cancelar los centímetros, me van a quedar kilogramos. ¿Y cuánto va a dar la compresión? La fuerza de compresión. Me dio 36.125. Profe, no entendí ¿Dónde cómo dijo, sacó profe? A. ¿Lo podría repetir nada más? A ver, permítame un segundito. Lo voy a escribir. 36.125, correcto. ¿Qué no entendiste? ¿Cómo saqué qué? Perdón. Ah, no entendí cómo sacó A. A. Exactamente. Ok, A va a ser igual a beta 1 por C, donde C es el eje neutro propuesto. Ok. Y beta 1 va a depender de la resistencia del concreto. Cuando la resistencia del concreto es menor que 280, ese beta 1 siempre va a valer .85. Sí, y si no usamos el otro. Sí, eso me quedó claro. Nos Gracias. vamos a la fórmula, es Gracias. correcto. En este caso fue .85 por 10, que es lo que propusimos. Muy bien. Analicemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo son C y T? ¿Son iguales? No, ¿verdad? Ni cerca. No. La compresión me está dando bastante más grande que la tensión, prácticamente el doble, más del doble. ¿Qué debo hacer si mi compresión es mayor que mi tensión? Bajar un poco más la C. Proponer una nueva C. Disminuir la C, o sea, subir el eje neutro. ¿Cuál creen que sea un buen valor ahora para C? Un 6. 5 centímetros, ¿no? A ver, vamos a hacer algo. Cada quien hágalo con el número que quiera. Repitan todo este procedimiento. Hay que volver a calcular el ESU. Hay que, como vamos a subir el eje neutro, ESU siempre va a dar más grande. Entonces, FS va a seguir siendo FY. Por esa parte no se preocupen. Lo que sí tienen que calcular es la deformación del acero para poder calcular todo lo demás. Bien, entonces agarren los valores que consideren. Con 9 seguramente no va a dar. Con 8 tampoco creo que dé. Yo les aconsejaría que se vayan a 7, 6, 5, 4. Ahí entre esos ustedes elijan el que les dé una corazonada.
¿Cómo va marchando todo? Oigan, una pregunta. ¿Creen que es mejor que se escriba así como lo estoy haciendo en las diapositivas o que utilicemos un pizarrón con cámara? No es tan mala mi cámara, pero no se va a ver tan nítido como aquí. Ah, yo Yo lo preferiría. prefiero así, profe. Está mejor así, profe. Sí, profe, así. Perfecto. Muy bien, muy bien. Profe, y si varía mucho, hay que hacerlo de nuevo. Es correcto. Lo recomendable es, por ejemplo, ahorita que nos fuimos muy pasados de compresión, lo Ujú. ideal sería irnos a un valor muy pequeñito de C, hasta que a lo mejor tal vez sea más grande la tensión. Y entonces ya lo que vamos haciendo es que nos vamos acercando por los dos lados hasta llegar al equilibrio. La otra estrategia es que vayas disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que ya llegues a un valor aceptable. ¿Qué valor utilizaste, Mariano, de C? En C5, 5. ¿Y sigue siendo más grande la compresión? sí, me dio 18.062.5. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Debemos de calcular beta? En este caso, no, porque ya sabemos que siempre va a ser 0.85. Ahora, hay otra estrategia con la que podemos aumentar la tensión. En este caso, yo les di el armado y les dije que eran 3 varillas de media. Si estoy viendo que no me alcanza la tensión, ¿qué puedo hacer? Porque si no me va a quedar un eje neutro de 1 o 2 centímetros y eso pues no es bueno porque mi deformación del acero va a ser muy grande. ¿Qué puedo hacer para incrementar la tensión? Pues, voy a aumentar el pedal. ¿Podemos aumentar el área del acero? Aumentar el área del acero, correcto. Si yo aumento el área de acero, la tensión aumenta. Por ejemplo, así en números cerrados, si yo pongo 6 varillas de media, pues esta tensión se me va a ir al doble y ya van a quedar más o menos iguales. Les advertí que el dibujo era inventado, ¿eh? Así que por está dando. Sí, ¿qué Y pasó? por ejemplo, ¿qué tanto, o sea, qué tanto va a ser el parecido aceptable? O sea, porque por ejemplo, yo lo hice con 4 centímetros y me da 14.450. La compresión. Sí. 14.450. Estamos al 10% más o menos. El criterio sería entre un 10 y un 15% de semejanza, pero a ver, tenemos 14.450 o 14.450 entre 15.960. Sí, estamos en el 10%. Ahí ya sería aceptable para mí. Para fines didácticos, con ese 10% estamos perfectos. Entonces, con 4 centímetros te dio, ya digamos, en equilibrio. Ok, ¿alguien hizo con 3 o con 5? Bueno, con 5, Yo con 5, profe. Pero, Yo pues, estoy terminando con básicamente 5, profe. la mitad, pero básicamente es la mitad de la compresión de 36.125. 18.000 y cacho, ¿no? Ajá, sí. Ok, entonces vamos a dejarlo como que el correcto o el más cercano sería 4 centímetros. Nada más me vas pasando los datos que te dieron, Samantha, por favor. La deformación del acero, ¿cuánto fue? 0.02325. Correcto. El FY ya dijimos que es el mismo, el FB' es el mismo, la tensión es la misma. La compresión es 14.400. 212.5 por 0.85 por 4 por 20. Pero ya al final, ¿cuánto te dio? 14.000, ¿cuánto? 450. Okay. Vamos a decir entonces que T es similar a C. Ok.
terminen la iteración que estaban haciendo ustedes, no necesariamente copien esta, y ya que terminen vamos a ver cuál sería el último paso. Ok, profe. Profe, una pregunta. Al final, ¿cómo checó si estábamos dentro de o sea, dentro de lo que se necesitaba? Dividí 14.450 entre 15.960 y me O dio sea, lo que le dio Sam, o sea, o sea, dividiste, lo que me dio entre lo que me debió dar. O sea, sacó porcentaje. Exactamente. ok, ok. ¿Y cómo sabe qué es lo que le debe dar? Porque es la tensión. La tensión no va a cambiar. Se tiene que igualar a la tensión. Yo creo que sí sería como un 3.8, 3.9, ya para que dé exacto. Así es, por ahí va a quedar. Porque con 3.5 da 12.643. 12. Pero entonces sería No, más, sería ¿no? más. Sería 4.2, 4.3 por ahí. De hecho, creo que sí, como 4.2. Porque nos falta incrementar la compresión. La compresión dio menor que la tensión para 4. Para incrementarla tenemos que Bueno, sí, aumentarla. cierto. O sea, nos debe dar 10% menos, ¿no? Ajá, en un rango de entre 10% menos o 10% más es aceptable. Ah, o sea, los que lo hicimos a 5 centímetros, o sea, Isauri y yo nos pasamos por 13%, ¿no? 3%, ¿no? Porque me dio 113. Es correcto. Pero bueno, Ah, para ok, hacer ok, el ya primer entendí. ejercicio, lo que quería es que vean el procedimiento de cómo calcularlo. Ahorita no se me preocupen por eso. Vamos a concluir con, ya que tengo esta información, ¿qué hago? Ya tengo el paso 5, ya aprobado, ya C similar a T. Ahora me dice que calcule el momento nominal. Y el momento nominal va a ser igual a la compresión por Z o la tensión por Z. En este caso, como por seguridad, lo que me conviene es agarrar el menor. Bien, para no sobreestimar la resistencia, siempre es mejor subestimar. Entonces voy a calcular el momento nominal como la compresión por Z. ¿Cuánto vale Z? En formulita, ¿cómo se calcula? Era B menos A sobre 2. D. Correcto. D menos A sobre 2. Que en este caso sería 35 menos 8.5 entre 2. Recuerden que la A ya la habíamos calculado por aquí. Ah, no es cierto, perdón. Es 3.4, ¿no, profe? Porque es la de 4 centímetros. Correcto. Sería 4 por punto 85, que son ¿cuánto? 3.4. 3.4, sí. Entre 2. ¿Ok? Que sería 1.7. Lo voy a poner por acá. A es igual a 4 por punto 85. A es igual a 3.4. Se está atorando mucho mi computadora. Estoy seguro que está a punto de crashear. Bien. Entonces, momento nominal va a ser igual a 14.450 por 35 menos 3.4 entre 2. ¿Dijo 3.4? Sí, Ah, ok, que es es el la... valor de A.
Ok, 35 menos, abro paréntesis, ¿dónde están los paréntesis de esta cosa? Prof, ¿cuál es el margen que tenemos? ¿De un 10% a un cuánto dijo? ¿10% más o 10% menos? Ok. Da 481.185, profe. Correcto, 481,000. Profe, ¿cómo es que calculó la A? Ah, es del B1 por C, ¿no? P1 por C, es correcto. Ojo, que son 481,185 kilogramos por centímetro. Que son las unidades que estoy utilizando, kilogramos y centímetros. Esto cuando lo compare con una viga real, generalmente los momentos de las vigas reales están en kilogramos por metro. Pues tengo que tener cuidado. Bien, y por último, me piden calcular el momento resistente, que es 0.9 por el momento nominal. ¿Cuánto va a dar 0.9 por 481,185? Profe, no lo logro escuchar. Voy a calcular ahora el momento resistente, que es el momento nominal por el factor de seguridad, que es 0.9, y me va a dar 433,066.5 kilogramos por centímetro. Nada más Correcto. para tener el dato, lo voy a pasar a kilogramos por metro, entonces sería correr 2 lugares el punto, y estamos hablando de 4,330 kilogramos por metro. Ese es para diseño, ¿no? Este es el que voy a utilizar para diseño, correcto. Bien. O sea, todo esto lo hicimos solo para sacar MR. Es correcto. Ok. Que, como dijimos en su momento, se puede calcular con estas fórmulas. De hecho, vamos a calcularlo rapidito, nos quedan 12 minutos. Vamos a calcularlo, déjenme copiar la fórmula. Prof, la A es la que utilizamos para calcular la compresión. ¿Cuál A? ¿La de la que yo escribí? Ajá. Sí, sí es la del bloque de compresión. Bueno, aquí me está dando dos opciones, así que voy a poner las dos. Profe, ¿qué hay que calcular ahora? Y voy. Vamos a calcular ahora el MR, pero utilizando las fórmulas del reglamento. Y si se fijan, también hay dos fórmulas. Y si se fijan en los términos que utilizan, evidentemente la de arriba es de compresión, porque está hablando de F'(C), de B, de D cuadrada. Y la de abajo está basada en la tensión, porque tiene AS y FY. Profe, ¿qué diferencia hay entre lo del reglamento y lo nuestro? Lo nuestro es por análisis, es todo manual, digamos, y nos permite ver cómo se va comportando el acero, si es una falla tensión, si es una falla compresión. Esto es directo. Esto es directo y no nos va a dejar ver absolutamente nada. De hecho, si yo lo... O sea, no sabemos si está bien o si está mal, si no tenemos ese 10% más o ese 10% menos, ¿no? Es correcto. Pero eso está mal, ¿no? En teoría. Es que hay otras cosas antes de esta fórmula que te van a permitir tener una falla balanceada. Ok. Sí, Eso no lo hemos visto, ¿no? no, Sí. eso viene mañana.
Eso A ver. como que te encapsula el reglamento para que sea un poquito seguro. Que no es que esté mal. Pero bueno. Si te fijas aquí no vamos a calcular en ningún momento el eje neutro. Está en alguna parte de todas esas fórmulas está metido el cálculo del eje neutro y entonces automáticamente con estas fórmulas estás asegurando que la compresión es igual a la tensión. Sí, por allá va. O sea, eso ya es directo. Eso ya es directo, sí. No se emocionen, no se emocionen. Para fines de trabajo está muy chido. Para fines de la escuela es muy importante lo que estamos viendo. Bien, vamos a calcular rapidito esto. Momento resistente. Voy a utilizar, si les parece, la de abajo, que está más fácil. Profe, dijo que estas eran las fórmulas de diseño. Sí, Ok. ok, voy a utilizar la de abajo, que es más fácil. Lo primero que tengo que calcular es Q. ¿Cuánto vale Q? Pues va a valer ρ por FY entre FB'(C). ¿Ok? ¿Y cuánto vale ρ? Pues va a valer AS entre BD. Todo eso obviamente se puede programar en Excel y se puede facilitar. Yo así lo tengo, no les voy a mentir. Pero pues yo de eso vivo, ¿verdad? Bien, el área de acero quedamos en que es 3.8 entre B por D. B vale 20 y D vale 35. Por lo tanto, ρ o la cuantía de acero es 0.0054. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora ya puedo meter ese valor de ρ. Lo multiplico por FY que vale 4200. Ya estoy calculando la Q. ¿Ok? Estoy aquí. Está mi cursor aquí. 0.0054 por FY que son 4200 entre FB'(C) que son 212.5 me da una Q que ya les dije que no significa nada, solamente es un término para simplificar. Q es igual a 0.10729, quién sabe qué cosas, ¿no? Sería adimensional, correcto. ¿No Y, es 106.729? ay, es que yo me traje todos los decimales del RO, pero no, no es tanta la diferencia, no pasa nada. Punto 106, ¿te dio? Sí, punto 106.729. No, es que yo agarré todas los... Profe, ¿cuál vendría para, en la que calculó de RO, cuál vendría siendo la D? 35, Ah, ok, el ok, ok. peralte efectivo. Ok, gracias. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con esto? Bueno, ya tenemos Q, ya puedo calcular el momento resistente como 0.9 por el área de acero, que son 3.8, por el esfuerzo de fluencia, que son 4200, por la D, que son 35, por 1 menos 0.5 por 0.10729. Profe, la fórmula de Q es FB'. Ah, sí. Sí, mi prima. Profe, ese FB', ¿de dónde lo saca? ¿Cómo se saca? Es que me confundo con el F' y el FB'. Es F el, biprima es 0.85 de F prima. es el de Ok, ok. 212, ¿no, profe? ¿Perdón? 212.5 es. 212.5, correcto.
por 35 por 4200 por 3.8 por 0.9. Ok. Con la fórmula da un momento resistente de 475.770.5 kilogramos por centímetro. O sea, 4.757 kilogramos por metro. Sí es una diferencia algo considerable, pero pues la verdad es que el 10% de tolerancia también es bastante en términos de compresión y tensión. Si nos hubiéramos acercado más, nos hubiera dado bastante cercano. Prof, ¿y el 0.9 de dónde sale? Es el factor de resistencia, de flexión. Ah, ok. Sí. ¿Ven? De Por hecho, ejemplo, recuerden que nosotros agarramos el valor mínimo, que es el de compresión. Si ahora lo calculáramos el momento resistente con el valor de la tensión, seguramente nos daría más que 4.757. Entonces, por eso es esta diferencia, porque no nos acercamos lo suficiente. Bien. de hecho, sí, bueno, yo lo hice ahí con el 4.2. Ujú. Por ejemplo, el MR me dio 4.535.591 y ya con esta, pues ya son ¿qué? Como 200. Así Pero es, sí, conforme más nos vayamos acercando, ya va a estar exacto. es correcto. Profe, todo esto recomienda programarlo en Excel, ¿no? De hecho, ¿lo vamos a hacer o No. no? No, o sea, en el examen, digo, preferiría que no. Yo sé que al final de cuentas ustedes hacen lo que quieren, pero en el examen yo sí necesito ver todo este procedimiento. Si lo vas a hacer en Excel, pues vas a tener que volver a copiar todo acá. Y si veo que te brincaste un paso y descubro que lo hiciste en Excel, pues con la pena, ¿no? Pero hoy, en esta materia, la idea es hacerlo manual. Ya después haremos un Excel. Para el proyecto, por ejemplo, puedes hacer un Excel. Ok. ¿Va? Bien, jóvenes, pues seguimos yendo a buen ritmo. Estoy contento. Ya oficialmente creo que ya acabamos, ya casi. Ya después vamos a empezar a ver el detallado del acero longitudinal. Creo que nos va a llevar un poquito más de tiempo lo que es flexión. La verdad es que es el tema más amplio de todos. A lo mejor le robamos un día a cortante, porque cortante lo podemos ver hasta el día y medio. Vamos a tratar de que sean 2, pero mejor ver flexión a fondo. Y del proyecto, hoy estuve como loco toda la mañana, fui a hacer un dictamen, etcétera. No pude sacarle sus 2 planitos. Ya se organizaron en equipos, ¿no? Bueno, ahorita les voy a escribir en el grupo cómo va a estar el tema, dónde me van a mandar sus equipos, quién va a ser el capitán y todo eso. Y espero ya mañana poder darle su planito para que empiecen a trabajar. Profe, yo tengo una última pregunta. Sí, dime. No, ya oí de dónde salió. Es que estaba viendo de dónde salió el punto 1072, pero pues ya vi. Es Cuba. Gracias. Perfecto. Sí, disculpe. Bueno, pues sí. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo celular. ¿Cómo me voy a enterar de los grupos? Ok, entonces vamos a mantenerlo institucional y lo pongo en el Brightspace. Ahí sí tienes Sí, por acceso. favor, profesor, porque yo no tengo teléfono. Ok, no te preocupes. Bueno, el hacer los grupos pues depende de ustedes, más que de mí. De hecho, sí, lo tienen que ver ustedes. Yo no puedo armarlos. Lo que sí puedo hacer es salirme de la reunión y dejarles a ustedes para que armen sus grupos un ratito y ya se van saliendo. Y pues ya les mandaría el plano para que trabajen, ¿va? Sí, profe. Como loco el día. Nos veríamos mañana entonces para terminar flexión hasta donde se pueda. Y si queda algo pendiente, lo veríamos el lunes. Pero vamos bien. Está Vale, excelente. profesor. Sale, El profe. próximo martes es el examen, ¿no?
El próximo, no, era la tercera semana, ¿no? ¿Es el 15 el examen? Prof, son 2 exámenes y el proyecto. Son 2 exámenes, el examen final y el proyecto. Sí lo dejamos para el 15, ¿verdad? Sí, profe. Pues solo vamos a poder evaluar flexión. No nos va a dar tiempo de ver cortante. Sí, es cierto, era el 16 y lo movimos al 15. Está bien, veremos solo flexión entonces. Bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos mañana. Gracias, Adiós. profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Ya, profe, hasta luego. Pero, profe, Buenas tardes. Nos vemos.